otro de los temas que nos importa mucho acá en Pura Vida tiene que ver con el medio ambiente, con el cambio climático. Siempre estamos hablando de la preocupación que hay en el país con las inundaciones. Desde que empezó el programa hay distintos sectores del país que están padeciendo inundaciones, pero no solamente es preocupante lo que sucede sobre la tierra, sino bajo la tierra. Y vamos a ver un fragmento del documental Río Nuevo para introducirnos en el tema. Miles de años que lleva este paisaje, no se han labrado ríos como se labran actualmente. Posiblemente en los últimos miles de años hayamos atravesado periodos tan húmedos como el actual. La otra cosa para tener en cuenta es que la última década en particular no fue especialmente húmeda, más bien cercana al promedio, y sin embargo el proceso de formación de ríos ha seguido creciendo, no se ha detenido. Me brota el agua de abajo para arriba. En vez de lloverme del techo para abajo, no, yo me lluevo de abajo para arriba. Yo dije de esto que no era para hacer una construcción, porque las napas de agua estaban muy cerca. A 30 centímetros de lo que es la tierra estaban las napas de agua. Han vuelto a subir, bajaron pero han vuelto a subir las napas de agua. Estamos corriendo peligro que el río Nuevo que tenemos acá se esté viniendo a lo que es el barrio. Y justamente nos está acompañando Esteban Jovaji, ingeniero agrónomo y creador de este documental que estábamos viendo, Río Nuevo. ¿Cómo estás, Esteban? Bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Bien, muy impresionados realmente con la cantidad de ríos nuevos que están apareciendo en nuestro país. Sí, es un fenómeno bastante extraño, pero que comparte la causa con un fenómeno mucho más generalizado en el país, que es este fenómeno que comentaban recién de las inundaciones. Que son un tipo de inundaciones muy común para nosotros en Argentina, que son, yo las llamo inundaciones en cámara lenta. A diferencia de lo que vimos en Comodoro Rivadavia hace poco, o en La Plata hace unos años, que son inundaciones veloces, que generan mucho daño, también tenemos estas inundaciones que avanzan lentamente, cubren un pedazo enorme de la región pampeana, incluso de la región chaqueña, y causan mucho daño. La causa que hay atrás de eso es la misma causa que hay atrás, creemos nosotros como científicos, de estos ríos nuevos que son una cara un poco bizarra del mismo problema, que sobra agua. Sobra agua, no hay quien se haga cargo de esa agua, no solamente por las lluvias, sino por los suelos. Claro, ahora tenemos estas inundaciones y en determinados momentos del año tenemos unas sequías furibundas que también destrozan cultivos, que matan animales. Se dan en distintos sectores, no se puede aprovechar este agua para guardarla para otro momento del año, digamos. ¿Cómo puede ser tanto contraste? El contraste existió siempre, es parte de la variabilidad de la naturaleza. Y quienes trabajamos con la naturaleza sabemos que hay que prepararse para esa variación. La naturaleza no es como una industria que logra mantener un flujo continuo de productos. Todo el tiempo cambia y una de las cosas que hace un buen agricultor es adaptarse a eso. Pero esa cuestión que preguntabas de guardar este agua, el trabajo ese lo hace el suelo naturalmente. El suelo guarda el agua de un día de lluvia y le permite a las plantas usarla muchos días después. Pero ahí hay algo muy interesante que hemos cambiado un poco los humanos al ponernos a cultivar la tierra. Una de las cosas que cambiamos es que las raíces de las plantas que cultivamos son mucho más cortitas que las raíces que teníamos antes con la vegetación natural. O sea, que no van a buscar ese agua que está acumulada. Claro, o la cantidad que juegan con un almacenamiento mucho más chiquito con el que se jugaba antes. Y eso es clave para entender este problema de las inundaciones. A mí me gusta siempre plantearlo de esta forma. La clave de la inundación no está en los años lluviosos, está en los años secos. Los años secos son los que nos permiten vaciar el balde.
y dejar lugar. Imagínense un mate. Si tomamos un mate y le ponemos la bombilla a la mitad del mate, no en el fondo, Sí. la cantidad de agua que vamos a chupar es menos. Seguro. Y la que vamos a necesitar para que el mate rebalse después es menos también. Claro. Entonces, esa transformación que hicimos de la vegetación, cambiando plantas que tenían raíces profundas, como pasa en el Monte Chaqueño, en el Caldenal, en el oeste de Argentina, por cultivos que tienen raíces más superficiales, hace que vaciemos menos el balde y necesitemos menos lluvia para que rebalse. Usando esta imagen tan interesante del mate, hay parte de información que nos dieron, justamente que viene con Río Nuevo, pero para que tomar el mate necesitamos bombilla. Correcto. Y esa imagen vendría a reemplazarla el árbol, ¿verdad? La bombilla es la planta, que puede ser un árbol o puede Sí. ser una planta de soja o de maíz. Y entonces hay otra cosa interesante, que si el árbol está siempre ahí. La planta de maíz o de soja es una bombilla que yo pongo en el momento que quiero como agricultor. Un buen agricultor, especialmente en los lugares más secos de Argentina, trata de poner la bombilla cuando ya el mate está mojado. Porque yo quiero que mi planta crezca con un suelo que ya está húmedo. Es lo que me va a dar más seguridad. El problema de eso es que siempre un poco de agua me sobra y nuestro mate no está pinchado abajo. Nuestro mate, el agua No que le entró drena. queda ahí, porque vivimos en una llanura muy plana. Uno de los lugares más planos en el planeta es la llanura pampeana. Entonces, cuando sobra agua y el sistema rebalsa, empieza a saturarse e inundarse. ¿Y cuáles son las consecuencias, digamos, más allá de la inundación que hoy se está padeciendo? ¿Cuáles son las consecuencias a largo plazo de este exceso de agua? Bien. ¿Qué pasa con los suelos? En las zonas que naturalmente se inundaban, desde que tenemos registros, sabemos que se inundan, se están inundando más frecuentemente. Eso genera un montón de complicaciones logísticas a los productores, sobre todo no a los agricultores, sino por ejemplo más a los tambos, que tienen que sacar todos los días la leche del tambo y no pueden. Corta rutas y empieza, cuando la inundación es muy severa, a amenazar pueblos. Los bloquea, daña infraestructura. Pero lo que estamos viendo en los últimos años es que lugares que nunca se inundaban se están inundando. Y ahí viene la conexión con el Río Nuevo. Por ejemplo, Marcos Juárez en Córdoba. Nadie vivo recuerda haber visto inundación como la que se ve hoy. Se parten casas de más de 100 años. O sea, por 100 años estuvieron bien y ahora los cimientos se les parten. Es algo nuevo. Y el Río Nuevo, más al oeste todavía, nos está gritando de alguna manera: acá está pasando algo que no pasó no solo en 100 o 200 años, sino en muchos miles de años. Está sobrando agua como nunca antes sobró. Ahora, ¿cuánto hay también de la evolución natural geológica, si me permitís Perfecto. la pregunta? Es re buena pregunta eso. Perdóname. Muy bien, ¿eh? Yo que el doc te los castigue un poco con las preguntas. Yo creo que es una pregunta clave esa. ¿Cuánto de esto es natural? Claro. Puede ser que justo nos tocó estar parados en el momento que ocurría algo Pasa que naturalmente. ahora estamos, hace miles de años no Bien. estábamos. La clave para nosotros como científicos con estas cosas fue preguntar por qué esto pasa acá y por qué esto pasa ahora. Sí. Y el Río Nuevo en eso fue fascinante porque abrió zanjones. Les pido a todos que por favor vean el documental en YouTube, Río Nuevo. Sí, claro. Abrió zanjones como de 25 metros de profundidad, desnudando suelo muy antiguo. Y se Y pudo lo ver. podemos leer. Nosotros leemos ese suelo y vemos que bajamos y no hay señal de que haya habido agua hasta que llegamos a una zona donde sí, aparecen piedritas, cosas que deja el agua. Sí. ¿Cuántos años? 28.000 años. O sea que pasó mucho tiempo y esto justo pasa ahora. ¿Cómo puede ser que pase ahora? Puede ser casualidad, pero empezamos a atar cabos y no parece tanta casualidad. No es que haya llovido más especialmente en este periodo, en 28.000 años seguro hubo épocas muy húmedas también. Se habló de terremotos generando la apertura de estos ríos. En 28.000 años seguro hubo más terremotos. Lo que es nuevo, la ficha nueva que no estaba, Sí. es la agricultura. Claro, la mano del hombre. La mano del hombre. Y la mano del hombre se mete y hace cosas y a veces aprendemos después con el diario del lunes. Sí. Lo importante es aprender de estas lecciones y ir corrigiendo el sistema para ¿Y qué debería hacerse para corregir Bueno. el sistema y para evitar que siga que pasando. esto sea cada vez peor? Sí, creo que lo que encontramos es de alguna manera una buena noticia y es que hay mucho más que podemos hacer de lo que creíamos. Si esto fuera solo un problema de San Pedro, lluvias, Claro. incluso de cambio climático, está menos en nuestras manos. Pero hay una parte enorme que es cómo cultivamos. Y en ese sentido podemos, algo que ya se está haciendo en la cuenca esta donde aparecen los ríos nuevos, frenar del desmonte, apostar más a cultivar pasturas que tienen raíces mucho más profundas. Que es Y- en realidad lo que originalmente había en La Pampa. En la digamos, región más o pampeana menos. teníamos más o menos mitad y mitad pasturas y cultivos, iban rotando. Y estamos entendiendo ahora que eso mantenía menos inundable a la región.
Obviamente pasamos a hacer agricultura porque nos da un rendimiento económico mucho mayor, puramente agricultura, pero tenemos este costo. Y la otra cosa es, dentro de la agricultura también hay cosas que podemos hacer para que no nos genere tanto exceso de agua. Si venimos en una racha de años húmedos, de alguna manera pedirle un poco más al campo y tener, a lo mejor en vez de un solo cultivo al año, 2. Claro. Eso también mejora las cosas. Y cambiar los cultivos, porque si siempre cultivamos soja... Sí. Ahí hay una cosa que a lo mejor es como un lugar común, el monocultivo, se habla mucho de eso. Yo puedo pasar de soja a maíz un año al otro y me puede sobrar un montón de agua también. O puedo hacer soja todos los años, pero si le meto en el medio lo que llamamos cultivos de cobertura, puedo mantener las cosas funcionando mejor. Tenemos que ser un poco más ingeniosos como agrónomos en la forma en que manejamos la tierra. ¿Y se están relacionando con, no sé, la mesa de enlace, con los...? Nosotros trabajamos mucho como científicos con una asociación de productores agropecuarios muy especial que tiene Argentina, que es ACREA, los grupos CREA, que son como consorcios muy locales que relacionan mucho la producción con la investigación. Ha sido nuestra bajada a tierra más fuerte. Y después con gobiernos de provincias y gobierno nacional también. Como investigadores nos vinculamos mucho de esa forma. Invitamos a todos entonces durante este fin de semana a que vean Río Nuevo. Sí, lo pueden ver en YouTube. Sí. Y ahí van a entender un poco más esta situación que estamos leyendo permanentemente en los diarios, que nos preocupan, que dejan a la gente sin sus casas, que dejan a la gente sin sus cultivos, que vuelven pobres a zonas que antes eran riquísimas. Pero para y entendiendo un poco más, por qué y sabiendo que algo podemos hacer al respecto. Algo podemos hacer al respecto, pero también la mano de la naturaleza, y miro para arriba, también está deliberando otra cosa para nosotros. Gracias, Esteban, Gracias a por tu ustedes. visita.